Y con esto, cerrando ya prácticamente a estas horas de la noche, vamos a mirar por última vez a ese sector energético, vamos a mirar en concreto el hidrógeno, cuáles son los retos que tiene que superar para, en concreto, integrarse en España. Maribel Rodríguez, gerente de H2 Repsol, ha estado con José Antonio Binder y de esta manera también le ponemos nosotros el broche a este cierre de Wall Street, agradeciéndoles su presencia. Toda la fotografía de cómo el hidrógeno se puede comportar en ese pilar fundamental en la transición energética. Está con nosotros Maribel Rodríguez, gerente de hidrógeno de Repsol. Bienvenida y gracias por atendernos. Muchas gracias, José Antonio. ¿Cómo se puede convertir el hidrógeno, ese hidrógeno verde, ese H2V, en ese pilar fundamental, sobre todo de la descarbonización? Bueno, al final lo que estamos hablando es de maximizar los recursos que tenemos en España, aprovechar nuestros renovables para llegar a esos sectores difíciles de descarbonizar. Por ejemplo, hablamos del transporte. En el transporte hay muchos segmentos de transporte, está el transporte marítimo, está la aviación, está el transporte por carretera. Y la utilización de ese hidrógeno, dependiendo de qué segmento, pues se hará más efectiva y más eficiente a corto plazo de una manera o de otra. Ahí estamos hablando de los combustibles sintéticos. Por ejemplo, para aviación, si tuviéramos que esperar a tener aviones que pudieran utilizar el hidrógeno líquido, a lo mejor nos pasaríamos más de 2030, teniendo la posibilidad de utilizar SAF, combustibles sintéticos para aviación, que ya están descarbonizando en un porcentaje ese CO2 que se emite. Con lo cual, bueno, pues consideramos que es un pilar fundamental en esa descarbonización que nos va a ayudar en una transición, pues de alguna manera más fácil. Urgencia por el tiempo, ¿no? Entiendo. Que sí que hay una urgencia muy importante. Urgencia total. Si queremos llegar a los retos marcados en el REPowerEU, casi te diría que ya vamos un poco tarde, porque estos proyectos, ya lo decíamos antes en la mesa, requieren periodos de desarrollo largos, tienen una incertidumbre de escalado, es la primera vez que se hacen este tipo de proyectos en esa escala, con lo cual, bueno, pues esas incertidumbres lo que hacen es retrasar los tiempos del proyecto. Si además las reglas del juego, como decíamos, pues no llegan a estar del todo claras, que puedas cerrar la decisión final de inversión en cómo vas a rentabilizar ese proyecto y vas a hacerlo sostenible, bueno, pues eso de alguna manera dificulta esa velocidad necesaria pues para tener en España los 4 gigas que marca la hoja de ruta y los 10 millones de toneladas producidos en Europa. Porque los tipos de interés son otra piedra en el camino que no se esperaba, ¿no? Esto no lo hemos vivido en los últimos 10 años. Va a cambiar muchos proyectos. Sí, es cierto que es una piedra, pero también creo que no es la piedra fundamental o la muralla que va a paralizar este tipo de proyectos. Todavía hay mucho apetito inversor, no podemos esperar a esos ciclos económicos de decir, bueno, pues ahora no hacemos nada en tecnología que necesitamos como sociedad, con lo cual creemos que bueno, pues afecta a esos números del proyecto en estos momentos ahora mismo, pero en el medio plazo estos proyectos tienen una vida útil de más de 20 años, con lo cual bueno, pues en esos ciclos de vida de proyecto tienes que tener en cuenta la situación actual, pero luego lo que se espera que venga de pues, situaciones más relajadas de precios eléctricos o situaciones más estables de la financiación. ¿Hay prácticas en otros países que podríamos desarrollar en España o que podríamos importar? Por supuesto que sí, o sea, los chinos que nos faltan, son los mejores en esto, ¿no? Copian algo y lo mejoran. Nosotros tenemos mucho que aprender porque es verdad que en cuanto a tecnología estamos un poco a la cola en Europa. Hemos perdido un poco el ciclo tenemos una capacidad tecnológica en España brutal, pero la realidad es que la inversión de que esa capacidad tecnológica se haya trasladado a empresas reales de fabricación de electrolizadores, no de ensamblado solo, pues la verdad que ahí los deberes los hemos hecho regular. Entonces tenemos el reto de ponernos en línea con el resto de Europa, diría en la fabricación, diría en la incorporación de ese tejido industrial también para las empresas auxiliares, el mantenimiento, que al final esto del hidrógeno no es solamente el electrolizador, es generar una cadena de valor y tú necesitas conocimiento de industria en todos los eslabones de la cadena de valor, el almacenamiento de hidrógeno, compresión, transporte, etcétera. Y ahí tenemos mucho que aprender de otros países. También, por ejemplo, Suiza. Está el caso del proyecto de los camiones de hidrógeno que ahí han salido los números. Pues también tenemos que aprender ahí de cómo ha sido posible de que ahí en ese país sí que sea factible invertir en camiones de hidrógeno y salgan los números
respecto a los combustibles fósiles y aquí no. Entonces creo que tenemos que ser creativos en implantar medidas que ya han funcionado en otros países y que aquí pues tienen posibilidad de recorrido. ¿Por qué Repsol en el capítulo del hidrógeno? ¿Qué os hace diferentes? Bueno, principalmente por el momento somos los principales consumidores de hidrógeno de España. Eso no dice nada en un futuro, puede ser que luego pues, no tengamos un papel relevante, no queremos perder ese posicionamiento de liderazgo. Para empezar, tenemos la posibilidad de apalancarnos en nuestro propio consumo para tener más volumen de proyecto, que ahora mismo la economía de escala sí que afecta, y generar esos valles del hidrógeno, con lo cual me apalanco en un consumo, genero un electrolizador, una producción de hidrógeno y suministro aquellos también usos de proximidad. Por otro lado, Repsol tiene el valor añadido de que puede hacer ese acompañamiento en la transición energética, lo decíamos antes. No va a ser posible decir una empresa que es intensiva en uso de calor y que utiliza gas natural que de repente sustituya todo en el hidrógeno, porque no es factible económicamente por el momento. Repsol puede ayudar a esas empresas a decir, bueno, pues para tu gas natural yo primero te voy ofreciendo blending, para que tú vayas aumentando tu capacidad de mezcla, va incrementando un poco el precio, pero te vas descarbonizando hasta que hagas un punto de sustitución tecnológica, por ejemplo, de tus quemadores. Para las flotas pasa igual. Yo puedo empezar con un HVO para vehículos y luego puedo continuar por hidrógeno directamente puro o incluso otros combustibles sintéticos, depende pues si es transporte pesado. Con lo cual tenemos una gama de productos multienergía que puede ayudar al cliente final a descarbonizarse de la manera más barata y más eficiente posible. Maribel Rodríguez, gerente de hidrógeno de Repsol, muchísimas gracias, buen día y buen negocio. Muchas